porque ahí no está leyendo teoría, está dialogando con su propia vida, con el amor, con la soledad, con la espiritualidad, pero también con la angustia. Lo que hace Sara en este libro es extraordinario. Convierte esas marcas en una forma de lectura. Nos invita a leer no solo el texto de Connolly, sino la lectura de Barragán, la lectura que hizo Barragán de este texto. Es decir, nos coloca en medio de una conversación silenciosa entre dos sensibilidades. Y ahí aparece algo que me parece fundamental: entender que la arquitectura también se construye desde lo que leemos. Y hay una idea que atraviesa todo el libro y que me gustaría subrayar. Barragán no dibujaba primero, narraba. Había una etapa literaria en su proceso de proyecto. Antes de trazar una línea, construía una historia, describía recorridos, atmósferas, luces, materiales, sensaciones. Eso cambia completamente la manera de entender la arquitectura, porque entonces el proyecto no solo es una solución técnica, es una construcción narrativa, es lenguaje, es una manera de ordenar el mundo a través de palabras antes de hacerlo con muros. Y aquí es donde la literatura se vuelve central. Leer no es un ejercicio complementario para un arquitecto, es una herramienta de proyecto. La literatura amplía el lenguaje, afina la sensibilidad, permite nombrar lo que aún no existe, y sin lenguaje no hay proyecto posible. Nombrar es proyectar. En ese sentido, la biblioteca deja de ser un accesorio y se vuelve un espacio fundamental en la formación de un arquitecto. No solo como acumulación de libros, sino como una construcción de una voz, de una mirada, de una ética. Barragán lo entendía perfectamente. Su biblioteca no era decorativa, era constitutiva, era un espacio de trabajo, de pensamiento, de introspección, un lugar donde convivían la arquitectura, la filosofía, la poesía, la religión, un lugar donde se formaba esa vida interior que luego se traducía en espacio. Y esto me parece especialmente importante hoy, en un contexto donde muchas veces se privilegia la rapidez, la imagen inmediata, la repetición. Este libro nos recuerda algo profundamente necesario: la importancia de detenerse, de leer, de pensar, de construir una biblioteca propia. Hacerse de una biblioteca no es acumular libros, es construir un archivo personal de referencias, de obsesiones, de preguntas. Es un acto de formación continua. Es también una forma de resistencia frente a la superficialidad. Y además es un recurso fundamental para la narrativa arquitectónica. Porque la arquitectura en el fondo siempre narra. Narra cómo se habita un espacio, cómo se recorre, cómo se percibe la luz, cómo se construye el silencio. Y esa capacidad de narrar se entrena en gran medida en la literatura. Aquí hay otra frase de Connolly que me parece clave: el arte es recuerdo, recuerdo repuesto en escena. Si pensamos esto desde la arquitectura, podríamos decir que los espacios de Barragán son justamente eso: memorias construidas, escenas que se vuelven habitables. Y quizá por eso su arquitectura tiene esa cualidad tan particular: no se impone, se revela, no se explica, sugiere, no se agota en una sola lectura. Hay también un vínculo muy interesante que el libro plantea entre el aforismo y la arquitectura. El aforismo es breve pero intenso, dice mucho con muy poco, y algo similar ocurre con la obra de Barragán: pocos elementos pero cargados de sentido. Espacios que funcionan como frases precisas, contenidas, pero abiertas a múltiples interpretaciones. Y aquí me parece importante decir algo más sobre Barragán. Muchas veces lo leemos desde la forma, desde el color, desde la materialidad, pero este libro nos invita a leerlo desde su interioridad, desde su relación con los libros, con la filosofía, con la religión, con la espiritualidad. Barragán no buscaba solo resolver un programa, buscaba construir experiencias que tocaran algo más profundo, espacios para la contemplación, para el recogimiento, para la vida interior. Y eso no se logra sin una base de pensamiento, no se logra sin lectura, no se logra sin lenguaje. No quiero dejar de mencionar el trabajo fotográfico de David Jiménez, que es fundamental en este libro. Sus imágenes no ilustran, dialogan, tienen la misma cualidad que la arquitectura de Barragán: no explican, sugieren, construyen atmósferas, silencios, y ese silencio es parte de la lectura. Me gustaría cerrar solamente con dos ideas. La primera, otra frase de Connolly citada en el libro: la vida contemporánea es a menudo muy triste. Hay que obrar más, pensar menos y no mirarse vivir. Quizá este libro también nos empuja a eso, a no quedarnos solo en la contemplación, sino a transformar lo que pensamos en formas de habitar el mundo. Y la segunda, una frase de Barragán que todos conocemos: construyamos un muro blanco para que descanse la sombra de este árbol. Ahí está todo: la síntesis, la poesía, la arquitectura como lenguaje mínimo, pero profundamente significativo. Creo que este libro nos deja algo muy claro: que antes de proyectar espacios necesitamos construir una mirada.
y que esa mirada se forma en la experiencia, sí, pero también y de manera decisiva en los libros. Muchas felicidades, Sara. Muchísimas gracias. Bueno, felicitar cumplidamente a la doctora Sara Alejandra Obregón Davis, ¿no?, por este magnífico libro, y decir, y lo creo, que es una edición muy bien hecha. O sea, es muy difícil hacer un libro que cumpla con todo, y la combinación de lo que ella investigó, lo que ella escribió con las fotografías de David es fantástica. Y esto es algo muy difícil en tratándose de Barragán, porque no estoy seguro de lo que voy a decir, pero creo que es el arquitecto sobre el cual se ha publicado más en la historia de la arquitectura y sobre el cual se han tomado más fotos, que se han exhibido y se han publicado en muchísimos lados. Y entonces alguien diría, ¿por qué hay que hacer un libro más? O sea, yo en mi biblioteca yo estaba viendo, y no tengo todos, pero tengo más de 25 de diferentes épocas, unos mejores que otros, algunos fantásticos, otros mediocres, pero ahí están. Y luego, la otra cosa que me parece muy buena del libro es que no necesariamente quien lo va a tener en sus manos y lo va a leer sabe la historia tan profunda de Barragán y de la biblioteca de Barragán. De hecho, los que están aquí, que hemos sido miembros de la fundación durante tantos años, sabemos que el salvamento magnífico de la casa que todos conocemos, la casa estudio de Luis Barragán, aquí por Los Pinos, todo ese salvamento empezó por la biblioteca. O sea, la Fundación de Arquitectura Tapatía le fue sugerida a un grupo que en esa época era muy joven, ya no son nada jóvenes, a Palomar, a Petersen y a algunos otros, que constituyeran esa fundación con el único propósito de que Nacho Díaz Morales, muy amigo de Barragán, lo convenciera de donar la biblioteca a esa fundación de jóvenes. De ahí viene una historia que al final es muy bonita, es muy exitosa, y que termina en que tenemos la casa y dentro de la casa está la biblioteca. Como ya también dijeron, esa biblioteca es una biblioteca, hay muchas maneras de hacer una biblioteca. El otro día estaba leyendo que Humberto Eco tenía una biblioteca de 50,000 volúmenes, toda desordenada, y él decía que porque había que leer todos los libros que uno tenía en su biblioteca, que él coleccionaba libros, los juntaba y que no necesariamente los tenía que leer todos. Yo creo, igual que Barragán, que los libros de una biblioteca pues, son algo muy personal y sí narran una historia y sí tienen que tener un orden y tienen que tener un sentido, y en el caso de Barragán no hay nada que sobre. Sus pocos CDs, en el caso de, no CDs sino viniles en el caso de la música, y los libros que él tiene, todos son libros que tienen que ver con cómo pensaba, cómo sentía, cómo diseñaba, cómo vivía. Aquí no tocaron parte del tema que lo unió a Connolly, que era su relación con las mujeres, que no era nada sencilla en ninguno de los dos casos, ¿no?, pero que es parte de la historia que se cuenta. Y entonces la biblioteca ha sido muy estudiada, también eso hay que decirlo. O sea, hay estudios profundos desde hace algunos años que han sido editados y todo, pero lo que encontró Sara es algo distinto, es algo que sabíamos, o por lo menos sabíamos de la existencia de este libro, obviamente, y de que era de los más subrayados y de los más personales, pero hasta donde yo sé, nunca nadie se había metido a hacer un estudio tan profundo de ello. Por otro lado, investigando el personaje de Connolly, entiendo por qué fascinó a Barragán, porque yo había oído vagamente hablar de él y me atrae mucho que pertenezca a esta generación británica de la primera mitad y hasta la Segunda Guerra Mundial. Es una generación fantástica por muchísimas razones, ¿no? Entonces lo que descubrí es que este personaje, que vivía como todos los nobles ingleses, medio con deudas, medio borracho, medio cambiando de esposa, medio viajando, medio yendo al norte de África, medio yendo a Francia, etcétera, en su vida convivió ni más ni menos con las siguientes personas. O sea, convivió con George Orwell, convivió con Aldous Huxley, con Cecil Beacon, con James Joyce, con Evelyn Waugh, con Dylan Thomas, y además con muchos otros políticos y
empresarios, funcionarios. Escribió muy poco, eso lo refleja muy bien Sara, y eso también lo acerca a Barragán. El libro no es una novela, sino es una colección de ideas, aforismos, etcétera. También queda claro aquí en el libro que Barragán también tenía un crush con los aforismos. De hecho, hay todo un libro de aforismos, de reuniones a las que él convocaba y le daba a la gente un año, creo, ¿no? para pensar nuevos aforismos y luego irlos a contar ahí en una cena muy elegante, y de eso también hay alguna publicación en la casa. Entonces, esta conexión entre Barragán, que lo hemos estudiado mucho por todos lados y que se ha escrito, como ya dije, mucho sobre él, queda clarísima en el libro y sorprendente además. O sea, me dio muchísimo gusto poderlo leer. Aparte me lo regaló en inglés y creo que está mejor en inglés que en español, ¿no? Por Connolly. Y entonces queda clarísima esa conexión. Luego, el libro está hecho para que quien no es barraganiano, estudioso de Barragán, como muchos de los que estamos aquí, pueda entender todo. O sea, de cualquier profesión, simplemente con curiosidad, si lo lee, sí va a entender la importancia de la biblioteca en todo esto que estamos platicando. Va a tener las referencias que Sara investigó muy bien, y va a establecer muy claramente la conexión. Tiene poco escrito, lo cual también se agradece. No es un tratado académico, es más bien un libro que establece conexiones, que divulga, que acerca a dos personas que nunca se conocieron, ¿no? Pero que a través de un solo libro, que además tiene un título fantástico, ¿no? La tumba sin sosiego, no se te puede ocurrir un mejor título para ese libro, ¿no? Tanto en inglés como en español, la verdad. Y entonces el libro lo refleja muy bien. Llega en muy buen momento porque, a pesar de que, como les digo, sobre Barragán se ha escrito mucho, y la Fundación tiene un programa editorial bastante extenso, lo revisamos en la asamblea que tuvimos el sábado antepasado en la Casa Clavijero, allá en Guadalajara. Tiene un programa muy extenso de publicaciones de muy diverso tipo, pero creo que eso nos ayuda a una cosa en la que yo llevo reflexionando un tiempo, y con eso quiero terminar. O sea, el problema con Barragán es que es demasiado popular, demasiado famoso, crece todos los años, cada vez más gente quiere ir a la casa, cada vez más gente quiere visitar otras propiedades, cada vez más gente opina sobre él, pero también eso lo estaba analizando un poco, y a veces me da un poco de pena ver que ya para algunos es una especie de ajolote o de Frida Kahlo o de calavera de James Bond, porque sobre todo la gente inculta y los gobernantes de repente se aferran a una idea y la ven. El peor, que creo que todos lo han visto, la peor demostración de esa banalización de Barragán es que se vuela en un avión de Aeroméxico. No entiendo por qué, cuando te están explicando cómo ponerte la mascarilla, sale la Casa Aguilar de atrás, pero más con unas plantas como de plástico, o sea, una cosa horrible, ¿no? Entonces, como no tenemos ninguna manera, ni en la Fundación, ni los que admiramos a Barragán, no tenemos absolutamente ninguna manera de contrarrestar eso, porque son casas públicas, están en el mercado, hay publicaciones, etcétera. La única manera, creo yo, de contrarrestar eso es producir mucho de buena calidad. Y el libro de Sara se inscribe perfectamente en esa teoría o en esa acción que estamos intentando hacer. O sea, produzcamos muchas más reflexiones sobre Barragán, que da para mucho, como se puede demostrar en este pequeño libro, y pensemos que eso va a ayudarnos a contrarrestar esta trivialización, banalización de una imagen que tenemos que cuidar entre todos. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias a todos y a todas por asistir. Necesito comenzar agradeciendo a Sara esta invitación. Gracias por invitación a participar en el libro con mi fotografía, pero también a venir aquí. A la Universidad Iberoamericana por su generosa invitación a venir hasta acá, cruzando el Atlántico. Y a todo su maravilloso equipo,
y también a la Fundación Tapatía, a Luis Barragán, porque son los responsables últimos de que yo esté aquí, porque todo comenzó, esta colaboración, y Sara y yo nos conocimos en la Casa Barragán. Qué bonito, ¿no?, conocernos justo allí, personalmente, y de hecho ese día comimos allí. Fue un privilegio y un privilegio bastante particular e inolvidable el comer en la mesa donde él también comía. Y todo esto fue porque yo estaba aquí en Ciudad de México, en la Casa Barragán, para realizar un proyecto que yo creo que se puede decir, no es secreto. Hay un libro que se titula Barragán, su biblioteca, que estamos a punto de publicar, está en imprenta ahora mismo y que espero que en poquito tiempo esté ya en la calle. Entonces este libro se centraba en la biblioteca y el libro de Sara en particular en la relación de Barragán con Cyril Connolly y este libro en particular. Así que de lo que más puedo yo aportar es mis sensaciones en la biblioteca, ¿no? Bueno, enhorabuena Jimena y Jorge por vuestros maravillosos discursos. Creo que está todo dicho y se ha hecho muy bien. La importancia que tenía la biblioteca para Barragán y la importancia capital que tiene en la propia casa, ¿no? Tanto la presencia de los libros, que dan, como habéis bien dicho, muestra de lo que estaba en su mente, de lo que él de los materiales de los que él se alimentaba para toda su arquitectura, que es lo que ahora a nosotros nos conmueve, pero también el propio espacio. El libro que estamos preparando está basado en los libros, en la biblioteca, pero también en el espacio arquitectónico que llamamos la biblioteca, que es el espacio quizá más grande y más complejo de la casa. Allí se puede notar la presencia de Barragán todavía, que es una de las cosas maravillosas que tiene ese espacio, aparte de sus cualidades arquitectónicas formidables y increíbles. Hay quien dice que todavía se siente su presencia en ocasiones, que hay puertas que se cierran y libros que se abren, en fin, ahí lo dejo. Pero sí que se percibe porque él dejó a través de esta casa, que es un manifiesto arquitectónico absolutamente único, todo un manifiesto, ¿no?, de lo que era su arquitectura y su manera de pensar. Por fortuna, ahí tenemos esa casa preservada, además de una forma tan similar, entiendo yo, a como él la vivió, o sea que es un tesoro, porque muchas casas de arquitectos se han luego cambiado de uso o poblado por otras gentes y, bueno, de pronto en la Casa Barragán tenemos un ejemplo, aparte de la arquitectura maravillosa, el estado que tiene esta casa en el que puedes habitar durante ese rato de la visita verdaderamente en su universo y comprenderlo. También es muy curioso, creo que esto no se ha mencionado, pero la selección de libros que hay en esta biblioteca, donde había relativamente pocos libros de arquitectura, si no lo he entendido mal, o por lo menos de arquitectura contemporánea, y muchísimos libros de otras, muchísimas ramas del conocimiento, entre ellas el arte en general, pero el arte, por ejemplo, él se interesó muchísimo en el arte de otras culturas, de otras épocas históricas, del arte africano, del arte, bueno, todas las épocas, ¿no? Y ahí se demuestra, ¿no?, esa curiosidad, ese deseo de saber y de incorporar a su arquitectura ideas no solamente típicamente de las que a lo mejor en su época la arquitectura discutía, sino verdaderamente ideas muy esenciales, ¿no?, muy filosóficas, casi como quien dice. También me ha parecido emocionante esto que se dice en el libro y que también comentaba Jimena, de que Barragán iniciaba sus proyectos desde el relato, no desde el dibujo, como hacen generalmente otros arquitectos pensando un espacio. Él iniciaba esto desde el relato, lo que quiere decir que quería dotar a sus proyectos de una personalidad, de un discurso, de una historia, ¿no? En fin, no voy a ser yo quien os desvele, ya se han hecho magníficos discursos aquí, quiero no enrollarme demasiado. Enrollarme, no sé si usáis esta palabra aquí, pero a veces uno no sabe si está usando el castellano correcto. Mexicano. Tengo una amiga que vive en España, mexicana, que tiene una pareja que es español y me contaron que al principio de su relación empezaron a hablar en catalán porque era el español más común que podían tener, el idioma más común, porque en castellano no se entendía. Bien, una anécdota curiosa. Decir también, bueno, cuál ha sido mi aproximación fotográfica al libro que estamos preparando con la Fundación y al libro de Sara, que ya contiene algunas de estas imágenes. A mí la Fundación me ha invitado para hacer un trabajo con libertad creativa, cosa que les agradezco mucho. Decir, creo que es obvio que es un honor estar haciendo este proyecto, estar abordando la obra de Barragán con esta invitación tan importante, ¿no?, hacer estos proyectos que estamos pensando. Mi aproximación, por mucha libertad que se me deje, es
interpretar la obra de Barragán, interpretar la Casa Barragán a través de imágenes. Por lo tanto, he intentado hacer aquellas imágenes, tomar aquellas imágenes que ilustran, que muestran y que representan esa esencia de la casa. Esa es mi prioridad, no la expresión personal. Eso creo que siempre queda en segundo plano en un proyecto como este. Es muy serio con lo que se está dialogando y yo pensaba para mis adentros, querría hacer las fotos que a Barragán le hubiera gustado ver, ¿no?, de su casa. Esto es un poco lo que a mí me guía, el captar, como digo, ese espíritu, el captar en mis conocimientos de arquitectura, que son limitados, pero bueno, son algunos. También he tenido una pareja que era arquitecta hace años, de la que aprendí muchísimo. Captar algo de la expresión arquitectónica, que las cuestiones fundamentales, pero también captar el espíritu que hay en esa casa, captar esa esencia, ¿no? Porque en Barragán, como se ha dicho, pues hay, aparte de cuestiones arquitectónicas, cuestiones que tienen que ver con el silencio, con la contemplación, con la luz, con la oscuridad, en fin, cuestiones que son más profundas. Y como digo, escucho mucho la geometría que tiene esa casa, que tiene muchos aspectos y detalles que me han enseñado los miembros de la Fundación generosamente, y como Guillermo, el director, me ha hecho largas visitas de la casa comentando, bueno, muchas cosas que a mí se me hubieran pasado desapercibidas, que me han parecido impresionantes, ¿no? Dispositivos de geometría casi mística que se despliegan en esa casa y que están semi-ocultos, pero se pueden revelar. Una fotografía nunca es una copia de la realidad, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Eso se pensó hace 100 años o 200 años cuando se inventó ese medio, pero ahora ya sabemos que una fotografía nunca puede ser una copia. Por lo tanto, es una responsabilidad muy grande la que siento, reinterpretando esa casa de acuerdo a su propia esencia, pero intentando volcar en imágenes, dejando un testimonio de esas pues, cualidades y de ese carácter esencial que tiene la Casa Barragán. No sé qué más puedo añadir, pero creo que con esto, creo que se me olvida algo, pero bueno, igual hay alguna pregunta que lo desvele. Gracias. Bueno, pues poco tengo que decir porque ya han hablado y casi han reescrito un libro nuevo, ¿no? Es muy bonito. Muchas gracias. Sí, primero agradecer, Chely, agradecer Jimena, Ibero, ¿no? Pues ya ahora sí es casi mi casa. Nada más que me tienen en Tijuana, un poco lejos, que a veces digo es como una isla aquello, pero bueno, es un entorno y es un proyecto precioso. Entonces, muchas gracias a la Fundación, obviamente, a la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán y a todos los que hemos pasado por ahí y han pasado. Muchas gracias por esta oportunidad. Al ITESO, la verdad es que le agradezco muchísimo porque este fue un proyecto que hice durante mi sabático, un proyecto de investigación en el cual tuve la oportunidad de trabajar, de entrar a los archivos y a los rincones de esta biblioteca. Me gustaría empezar precisamente con un aforismo. Es un aforismo que, de hecho, que en el avión de Tijuana a Guadalajara, porque lo presenté este libro la semana pasada en Guadalajara, de una japonesa, y dice: sin una coincidencia fortuita no hay historia que valga. Y este libro es como el resultado de muchas coincidencias. La primera fue cuando Carlos Petersen me dijo: Sara, busque este libro en la Casa Barragán. Esas cosas que a veces alguien te dice una cosa y se queda. Pues bueno, fui, lo encontré, lo busqué, lo trabajé y como le comentaba a Jorge ayer, inclusive lo quise leer por completo, lo conseguí una edición idéntica a la de Luis Barragán, que fue publicada por la Editorial Sur en Argentina, y lo primero que busqué fue esas hojas que Barragán arrancó de su libro. ¿Qué diálogo tan intenso tenían este par, que no me gusta lo que escribe o no estoy de acuerdo con lo que opina, y arranca las hojas.
De hecho, ahí está una foto donde se ve que arranca, ¿no? Entonces sí me parece que las coincidencias son lo que van tejiéndose de alguna manera para este resultado. Cuando intento explicar este ensayo, que la verdad es un ensayo que intenté que fuera un ensayo fácil, ligero, no es una tesis doctoral, se los puedo asegurar, chiquito, es un libro muy, muy pequeño. Es un libro que yo lo explico, un ensayo que habla del libro en sí como un objeto, cualquier libro. ¿Qué significa un libro? ¿Cómo se conforma un libro? Entonces primero reviso el libro como objeto, y un libro como objeto te dice mucho de la persona que lo leyó. Si yo le presto un libro mío a Chely, Chely se va a dar cuenta de por qué subrayé una frase, porque esa frase me hizo pensar, le puede decir qué estaba yo pensando, mi contexto. Este libro de Barragán tiene todo ese tipo de señales, de marcas, de taches, inclusive recortes secretos, como les dicen, los secretos que se guardan en los libros. Entonces, el libro como objeto dice muchísimo más de lo que después habla en la segunda parte, ¿no? Inclusive por ahí hay una de las fotos de David que parece rayas, ¿no? Parecen como si fueran un acertijo ahí, un rompecabezas de colores, números, letras, figuras, que también me puse a analizar. Dije, ¿qué significa todas esas marcas? Y están en su libro original, en la parte final del libro, porque todos los encuadernaba. La mayoría de sus libros los encuadernaba y por eso tiene esta portada, ¿no? Es un tipo de piel con dorado. Esta es la que les digo. Pues me puse a descifrar un poco qué significaban estos números en el libro original, por qué los colores, a dónde llevaban. Y claro, todo lo que venía en rojo tenía una relación y podía seguir sus subrayados dentro del libro y él al final los iba anotando. La mayoría eran definiciones, definiciones sobre la felicidad, definiciones sobre el arte, definiciones sobre el amor. Y cada una de estas rayas o anotaciones tiene un porqué dentro de su relación con el libro como objeto. Después viene como una segunda parte, digo, no es fácil escribir un libro sobre un libro, porque eso se vuelve como un caleidoscopio, ¿no? Te vas metiendo y te metiendo y el libro del libro del libro, ¿no? Entonces es difícil a veces leer sobre un libro que habla de un libro. Después me meto una segunda parte, o es lo que intento, de lo que dice realmente esta pieza de Cyril Connolly. Pues es un libro porque es un libro, pero en realidad es complicadísimo de leer. No es una novela, no es lineal, no es una historia. Son reflexiones, son retazos, son piezas que va acomodando, inclusive es él mismo, pero con un seudónimo. En el libro aparece Palinuro, que era aquel timonel de la Eneida. Entonces te lleva una historia del pasado y de lo clásico, ¿no? De quién era. Y según Carlos Petersen, la tumba sin sosiego tiene que ver con la muerte de Palinuro, que muere en el mar y nunca encontró el sosiego en el mar, sino que había que enterrarlo en la tierra, ¿no? Entonces la historia del mismo libro es única. Varios autores la mencionan como un diario. En realidad a mí me parece es más bien la historia de Cyril contada a través de las diferentes estaciones del año. Para mí es un discurso más intelectual que hace el mismo Cyril Connolly con todos sus referentes, con todos los que mencionó Jorge. Entonces Cyril Connolly hace una discusión intelectual
con todos estos teóricos, artistas, filósofos con los que tuvo suerte de conocer, y los va metiendo en el libro como reflexiones, como esas ideas contundentes, esos aforismos. El libro es una joya, es dificilísima, pero la encuentras, la lees, la agarras y te engancha. Una tercera parte de lo que intenté fue lo que yo interpreto de este diálogo, ¿no? Lo que creemos entender, porque ahí se abre todo un mundo de posibilidades, lo que creemos o lo que queremos entender. Claro, yo reviso esas marcas y yo entiendo algo. Veo las iniciales de Val y digo, aquí está haciendo referencia a una definición del amor, aparece Val, me meto al archivo de Barragán, encuentro cartas y fotos de Valerie. O aparece Adrián A, una A, y digo, claro, aquí estamos haciendo relación a otra de los grandes amores, Adriana Williams, y me meto a ver qué hay. Entonces, cada cosa que encuentras en este libro te abre un mundo de posibilidades, líneas de investigación, cada una propia. Y la lectura que yo le doy o lo que interpreto es este diálogo que para mí tenían Luis Barragán y Ciri Connolly, de una manera silenciosa, como cuando hablas con un amigo acerca del amor, y entonces uno dice una cosa al otro y te quedas pensando. Me parece que este es el diálogo, por eso hablo de un diálogo de lectura. Por último, la parte más desde la arquitectura, desde la formación, que ese es como mi vocación, mi deseo más grande, de formar estudiantes en arquitectura, es cómo interpreto yo la arquitectura de Barragán. Claro, como me he metido más a literatura, a escribir cuento y novela, y yo podría decir que expresar un espacio arquitectónico tiene muchas maneras, y de hecho muchos arquitectos dicen es un espacio poético, ¿no? Es un espacio que parece una narración literaria. Y ayer lo decía Jorge, pues sí, un poema puede ser un poco cursi a veces, ¿no? Pero un aforismo nunca. Un aforismo es corto, es contundente, te hace reflexionar, y siempre que regresas a él, te dice otra cosa. Y a mí eso me pasa con la obra de Barragán. Siempre que regreso al espacio, interpreto algo diferente, o por la luz, o por el contexto, o por el ambiente. Siempre te dice algo distinto, y siempre te quedas como en silencio. Cuando entras a la capilla de las capuchinas, te roba el aliento. Cuando llegas y ves el comedor en la casa de Giraldi, te quedas un poco como, ¿qué es esto, no? Entonces, en este libro, lo último que intento es decir, formemos arquitectos que busquen la narrativa, no que copien, que lean, que se formen, que tengan un criterio, que hagan reflexión, porque nosotros somos lo que leemos. Entonces yo soy capaz de diseñar o de crear algo que llevo dentro porque estoy formado a partir de la literatura, de la filosofía, de lo que consumo. Entonces me parece fundamental que ahora en nuestras escuelas de arquitectura no olvidemos esta parte, ¿no? De la literatura, de pararnos a leer, darnos el tiempo, el lujo de poder leer un libro. Pues muchísimas gracias por invitarme, gracias por esta presentación tan bonita, gracias por estar, todos los que vinieron, las que vinieron, y no sé si quieran dejarlo a preguntas, lo dejamos abierto a preguntas, ustedes dicen, las que llevan la mesa. No sé si en el público hay preguntas
O sea, yo tenía varias apuntadas, tengo que decirlo, que todas las fuiste diciendo, pero sí, Pilar. Te voy a tener que pasar el micrófono. Como están grabando. ¿Qué decían esas hojas? Nos dejaste… ¿Qué decía? Lo digo en el ensayo, lo puedes ver. No, felicidades por el trabajo, felicidades por la visión de la casa de otra manera. Realmente las fotografías hablan en otro lenguaje, hemos visto tantas fotos, como decías, tantas publicaciones, y de pronto esta es otra revelación, con otro tipo de luz, con otro tipo de encuadre, y siempre, digo, la obra de Barragán es infinita, es inmensa, pero reconocer otra mirada se agradece, ¿no? Felicidades por el trabajo, ya nos dirás, ya leeremos, perdón. Ya, solo era eso, o sea, me gustaría tener el libro. Felicidades. Gracias. Acá en la casa, Estudio Barragán, entonces, inclusive la presentación en Guadalajara, Carlos Peterson, que lo presentó, me decía, lo que me deja después de leer este ensayo es querer volver a la casa y ver la biblioteca con esta mirada. Entonces, si vas a ir a comprarlo, está en la casa, puedes entrar y de una vez ver la biblioteca. Gracias. Me encantaría que nos compartieran entre David y tú cómo fue ese proceso de escritura y fotografía, o sea, cómo fueron dialogando, porque no está fácil y en realidad es un conjunto y un compendio increíble entre la foto, ¿no? Y lo que vas diciendo tú y narrando y contando en este ensayo. Bueno, ya un poco lo platicó David, otro encuentro fortuito, una coincidencia, que estábamos en la casa y de hecho yo ya había terminado de escribir este libro, o sea, yo ya había terminado este ensayo y estábamos en el segundo artículo que también saldrá, escribimos ahí Alfonso Alfaro, Jorge Esquinca y yo en coautoría, y las fotos son de David Jiménez y es un libro sobre la biblioteca. Entonces yo estaba precisamente buscando los archivos, porque a partir de este primer ensayo empiezo a buscar las cartas entre Luis Barragán y Díaz Morales, precisamente por lo que comentó Jorge. Luis Barragán le deja su biblioteca al arquitecto Díaz Morales, y entonces a partir de ahí empiezo yo a buscar la relación que tenían ellos dos. ¿Por qué le dejas a alguien tu biblioteca? Algo tan íntimo. Entonces, ¿qué relación de amistad tenían ellos dos y cómo construyeron sus bibliotecas? Entonces, yo empiezo a buscar las cartas entre estos dos arquitectos durante 20 años. Tuve la suerte de poder entrar a los dos archivos, al archivo Díaz Morales, que está en la biblioteca del ITESO, y al archivo de Barragán, que está en la Casa Barragán. Reviso las cartas, después me pongo a revisar qué libros se recomendaban, y precisamente se recomendaban, seleccioné unos cuantos libros, y yo estaba en la Casa Barragán buscando esos libros en la biblioteca. Entonces busqué el libro de Las bailarinas rusas, busqué un libro de Paul Claudel sobre la Anunciación hecha María, bueno, varios libros, y estaba buscando esos libros como pieza, como objeto primero, y estando ahí, trabajando los dos, porque ese día creo que la casa estaba cerrada para nosotros, ¿no? Estábamos yo trabajando en los archivos, buscando los libros, metiéndome a esas estanterías preciosas, sacando cosas, sorpresas, y David estaba tomando fotos, que además creo que tomó una foto preciosa que le dije, ¿qué pasa si quitamos el murito de madera que separa esa entrada, ¿no? Y hizo una foto preciosa. Y empezamos a platicar, y le dije, estoy terminando el libro, y tenía el original de Barragán, estoy terminando ya ese ensayo, le platiqué de qué iba, lo que estaba haciendo, y
se quedó, él empezó a tomar las fotos del libro. Yo creo que fue una plática de, estamos los dos aquí como enamorados de la biblioteca, tomando fotos de los libros y buscando cosas a partir de los libros, y ahí coincidimos y salió. Después yo realmente no sabía que sus fotos iban a estar en el libro. Después me enteré, me dijeron cuáles fotos te interesan, y dice, David dice que puedes tomar sus fotos. Y entonces dije, fue un regalo maravilloso, ¿no? Las fotos de David en el libro. No sé si alguien más, preguntas, ¿no? ¿Comentarios? Léanlo, de verdad. Vayan a Casa Barragán, léanlo, es sencillo. Muchas gracias. Gracias a los que vinieron. Muchas gracias. Muchas gracias.